Para comenzar con los aspectos referentes al riesgo quirúrgico, primero tenemos que comprender al preoperatorio, como aquel periodo que justamente se encarga del estudio y preparación del enfermo para la intervención quirúrgica. El mismo empieza con la entrevista inicial del cirujano con su paciente y termina el preoperatorio al iniciarse la anestesia en la sala de operaciones, momento en el que se inicia el periodo conocido como transoperatorio. El estudio que se lleva a cabo del paciente quirúrgico tiene la finalidad de llegar a un diagnóstico integral, que incluye tanto el conocimiento exacto de la patología quirúrgica que será tratada mediante la cirugía como del estado clínico general del enfermo, además del problema de salud a tratar. Posiblemente este paciente sea portador de cualquier otra enfermedad agregada o intercurrente. Además del manejo que se vaya a realizar del padecimiento propiamente de orden quirúrgico, el enfermo debe ser tratado de la enfermedad asociada, que deberá ser controlada antes o durante la cirugía de acuerdo con la circunstancia en particular. Durante la entrevista, el cirujano y el enfermo se valoran de manera mutua. La conducta del cirujano es tan importante para el paciente como las palabras que elige para explicar cuál será el curso de su acción. Por lo tanto, la valoración preoperatoria comienza desde el primer momento del encuentro y continúa hasta que se termina el tratamiento integral, pre, trans y postoperatorio. Durante la entrevista inicial, el cirujano debe recurrir a todos los conocimientos que puedan ser necesarios con objeto de influir de manera favorable en su paciente y prepararlo adecuadamente tanto física como psicológicamente para la intervención quirúrgica. El conocimiento del paciente por parte del cirujano comienza con la elaboración de la historia clínica, que incluye dos grandes capítulos, interrogatorio y exploración física. El interrogatorio comprende la ficha de identificación, los antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, padecimiento actual interrogado por aparatos y sistemas, síntomas generales y la terapéutica empleada en estudios previos. Por otra parte, la exploración física debe incluir signos vitales, antropometría, exploración general, exploración sistematizada de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades, columna vertebral, cavidades como la bucal, vaginal, rectal y el conducto auditivo externo. Esto se lleva a cabo con los procedimientos clínicos tradicionales de la inspección, palpación, percusión y auscultación. En el caso del interrogatorio, este puede ser directo si la información se obtiene del paciente, o indirecto cuando la información procede de un familiar o un amigo del enfermo. Y el primer paso consiste en recabar sus datos personales a través de la ficha de identificación, como son el nombre, el sexo, la edad, el estado civil, la religión, ocupación, el lugar de nacimiento, el lugar de residencia. También existen varios apartados que proporcionan información indispensable para la integración de cualquier diagnóstico. Estos son los antecedentes heredofamiliares, en los cuales se registran los antecedentes desde los bisabuelos, abuelos, padres, tíos y hermanos en relación con las enfermedades que se sabe pueden transmitirse genéticamente. En el caso de los antecedentes personales no patológicos, en este apartado entran hábitos como alcoholismo, tabaquismo, toxicomanías, características físicas del hogar, características de alimentación en cuanto a la cantidad y calidad, convivencia con animales, hacinamiento, promiscuidad, deportes practicados, actividades sociales predilectas. En los antecedentes personales patológicos se comprenden desde el nacimiento, esquemas de vacunación, enfermedades padecidas en la infancia, la historia de las operaciones previas, traumatismos, internamientos previos, el uso de medicamentos, las alergias que pueda tener el paciente a alimentos y a fármacos, enfermedades padecidas hasta la actualidad de todo tipo, de transmisión sexual, metabólicas, infecciosas, degenerativas, traumáticas, entre otras. Los antecedentes transfusionales van a abarcar la fecha, circunstancia en que sucedió, así como tolerancia o reacciones adversas. Los antecedentes ginecobstétricos constituyen aquellos específicos de las mujeres y se refieren a la menarca, la pubarca, la telarca, el inicio de la vida sexual, el número de embarazos, los partos, los abortos y las cesáreas, así como alteraciones menstruales, uso de métodos anticonceptivos, entre otros aspectos que pudieran entrar aquí. Por su parte, en los aparatos y sistemas, estos se inician mediante un interrogatorio dirigido al aparato o al sistema afectado, a fin de encontrar signos o síntomas que reflejen su condición morfológica y fisiológica. Continuamos con otros aparatos, otros sistemas que tienen relación cercana y finalizamos con aparatos y sistemas lejanos al padecimiento pero que pueden encontrarse afectados. En el caso de los síntomas generales, estos se refieren al enunciado de síntomas que pueden ocurrir, como su nombre lo indica, en cualquier estado de morbilidad orgánico o psíquico, y que pueden consistir en astenia, adinamia, anorexia, pérdida de peso y fiebre. Por último, en el padecimiento actual, esta va a ser la parte crucial en toda la historia clínica, pues aquí justamente
la curiosidad con la cual se desarrolla la semiología, es decir, el análisis de los síntomas y de los signos que refiere el paciente, dependen de la precisión y la facilidad para integrar un diagnóstico. La forma más común de interrogarlo en el caso del padecimiento actual es la cronológica. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a iniciar el relato mediante 3 preguntas sencillas y básicas. La primera, ¿cómo inició su padecimiento? La segunda, ¿cuándo inició? Y la tercera, ¿a qué factor o causa atribuye usted este desenlace? En un aspecto más profundo, el orden en el que se analizan los síntomas es el siguiente. Primero, la fecha de aparición. Luego consideramos la duración del síntoma en estudio, el sitio afectado, el motivo aparente, las características de continuidad e intensidad, causas que lo disminuyen o en su caso que lo aumentan, los síntomas que lo acompañan, y después se registra la evolución en el tiempo, las medidas que han sido empleadas para mitigar la molestia, así como los resultados que han sido obtenidos. Por otro lado, la exploración física. En este caso, el primer paso consiste en medir los signos vitales, esto es, la tensión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca por minuto, la frecuencia respiratoria por minuto y la temperatura. A continuación, se mide y se pesa al paciente, y luego de consultar las tablas respectivas se anotan los datos como el peso ideal, el peso real, el peso habitual y la talla. Se realiza la exploración física en todo el cuerpo, descubriendo de ropa la región que se está explorando, en un orden preestablecido que va de la cabeza al cuello, tórax, abdomen, extremidades torácicas y pélvicas, hasta llegar a las uñas de los pies, sin olvidar las regiones dorsales y las cavidades oral, auditiva, anorrectal, vaginal y el fondo de ojo con el oftalmoscopio y los reflejos osteotendinosos con el martillo. Todo ello mediante los métodos universales básicos que consisten en inspección, la observación por la vista, palpación, tocar y descubrir por medio del tacto anomalías o deformidades, la percusión percibiendo el sonido tanto mate, submate, hueco, timpánico de una región determinada en función de su contenido, ya sea sólido, líquido, gaseoso o mixto, y la auscultación, que por medio del oído pues permite escuchar utilizando el estetoscopio los ruidos o sonidos característicos o defectuosos que pueden traducirse en cierta patología. Esto se lleva a cabo con los propios sentidos y las manos del explorador y con instrumentos como pueden ser los mencionados estetoscopio, oftalmoscopio, otoscopio o el martillo de reflejos, entre otros. Al concluir la exploración física, el cirujano contará con datos que, junto a los provenientes del interrogatorio, le permitirán conocer cuál aparato o sistema está afectado. Así, estará en condiciones de dar el paso siguiente, que consiste en agrupar los signos y síntomas en síndromes, y con ello establecer una sospecha clínica, esto es, la hipótesis diagnóstica. En lo referente a los exámenes de laboratorio, el camino a seguir siempre debe ser de lo más sencillo a lo más complejo, de lo menos invasivo a lo más invasivo para el paciente y de lo más económico a lo más costoso. Un grupo de exámenes de laboratorio permite conocer desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo el estado de los líquidos y principales productos orgánicos que regulan la homeostasis, que en algunos textos se mencionan como exámenes de rutina, aunque en vez de llamarse de esta manera exámenes de rutina, debe reconocerse exclusivamente como exámenes generales de laboratorio. Se tratará de proporcionar al paciente la siguiente información, que resulta válida tanto para los estudios de laboratorio como los de gabinete: el nombre del estudio solicitado, la utilidad del estudio solicitado y, de ser posible, proporcionar una hoja o folleto de la información, la hora y la fecha en que deberá presentarse al laboratorio o departamento de imagenología, la dieta especial previa o el ayuno según el caso y padecimiento, explicar paso a paso el procedimiento que se va a realizar, estimar el tiempo probable para su realización, explicar posibles complicaciones inherentes, el costo del estudio y los recipientes de recolección especiales, así como la hora y fecha para recabar los resultados. Los exámenes más comunes son la biometría hemática, mediante sus múltiples parámetros, evalúa oxigenación sanguínea, el grado de defensa inmunológico, las plaquetas, relacionando su número con la coagulación sanguínea, el grado de maduración de los elementos formes de la sangre, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y su neoformación. El grupo sanguíneo y el RH informa el tipo sanguíneo del paciente para el caso de requerir transfusión de alguno de sus elementos. La química sanguínea, según los parámetros solicitados, que pueden ser incluso hasta 20 o 25 distintos, evalúa la glucosa en sangre, el funcionamiento renal, los electrolitos séricos, parámetros nutricionales, funcionamiento hepático, perfil de lípidos, colesterol, entre otros aspectos. El examen general de orina evalúa las características macroscópicas y microscópicas tanto normales como anormales de la orina. En ocasiones, la depuración renal de ciertos productos orgánicos como la creatinina, el tiempo de sangrado y el tiempo de coagulación, tiempo de trombina, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina. Evalúan las vías intrínseca y extrínseca que conlleva la formación de coágulos sanguíneos, así como la función plaquetaria.
Entre los exámenes de gabinete se incluyen en este apartado los exámenes que se realizan en el departamento de imagenología, como las radiografías simples, radiografías con medio de contraste, ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia magnética, gammagrafías, estudios con material radioactivo, además de otros estudios que son de gran valor, como el electrocardiograma, que da a conocer el estado funcional del corazón. Otros procedimientos son los endoscopios, como la parendoscopía, que incluye la esofagoscopía, gastroscopía y duodenoscopía, entre otros estudios como la colonoscopía y la rectosigmoidoscopía, los cuales consisten en la visualización interna del tubo digestivo a través de un endoscopio flexible de fibras ópticas que puede ser adaptado a una cámara de video. Una historia clínica adecuada, una relación médico-paciente efectiva y, la mayoría de las veces, la ayuda de estudios de laboratorio y gabinete llevan al médico a la integración de un diagnóstico, es decir, al análisis y conclusión de la información obtenida. En función del diagnóstico del paciente, se indica solamente tratamiento médico o bien tratamiento médico y quirúrgico, o finalmente, estrictamente, el tratamiento quirúrgico. Los diagnósticos integrales suelen enunciarse en el siguiente orden. Primero, tenemos el diagnóstico etiológico, en el cual se indica la causa o el agente causal de la enfermedad. Posteriormente a ello, el diagnóstico anatómico, en el que se define cuáles son los órganos enfermos y sus alteraciones microscópicas y macroscópicas. Una vez que tenemos se incluye el diagnóstico funcional, en el cual se enuncian las consecuencias fisiológicas de las alteraciones. Cuando existe incertidumbre sobre el diagnóstico, se acepta de modo convencional ponerlos como signos de interrogación. Ya sea en una institución del sector salud o en el medio privado, debe efectuarse un resumen del expediente clínico del paciente, acompañado de los exámenes de laboratorio y gabinete solicitados, así como la impresión diagnóstica y el plan terapéutico formulados. Esto representa la nota preoperatoria. Cuando un nuevo médico se hace cargo del paciente, está obligado a repetir la historia clínica, sobre todo porque su experiencia en el área hace posible que recabe datos que para el primer médico pudieron pasar inadvertidos o resultaron carentes de importancia. Una vez integrado el diagnóstico, al cual contribuyen los exámenes disponibles o nuevos estudios complementarios, debe decidir si el tratamiento ha de ser médico en un inicio y quirúrgico más tarde, si no se produce mejoría, o bien quirúrgico de inicio y médico a corto, mediano y largo plazos, o estrictamente quirúrgico, con base en la indicación del procedimiento. Y esta cirugía se puede clasificar en las siguientes. La cirugía urgente es aquella donde la función de un órgano o la vida del paciente dependen de su realización inmediata. La cirugía no urgente o programada, electiva, son las operaciones en las cuales el tiempo no es determinante para la vida del paciente, en las que el enfermo puede elegir someterse o no al tratamiento quirúrgico propuesto por el cirujano, aunque hay que tener en cuenta que algunas alteraciones funcionales o estéticas son tolerables hasta cierto punto, pero que a largo plazo pueden complicar o agravar el padecimiento. Las operaciones selectivas tienen la ventaja de que el médico cuenta con el tiempo suficiente para solicitar estudios complementarios o bien optar por otras vías terapéuticas. El paciente a su vez tiene la opción de recabar otras opiniones médicas. Y la electiva necesaria es aquella en la cual el tiempo no es un factor determinante para la vida o función de algún órgano, pero la patología puede complicarse si no se lleva a cabo la intervención. El carácter y personalidad individual serán básicos para una adaptación ante la agresión de saberse candidato a una intervención quirúrgica. La percepción de ello se traduce en cambios de comportamiento fisiológico y psicosocial. Existen varios factores individuales de respuesta al estrés que ello genera, entre los que cabe mencionar factores hereditarios, naturaleza de la enfermedad, las experiencias personales previas, la edad, el sexo, la capacidad intelectual, las alteraciones sensoriales, el ambiente, el contexto familiar, la posición socioeconómica, la religión y la cultura general. En 1975, la American Hospital Association Statement publicó una declaración de los derechos del paciente, a fin de brindar la atención más adecuada al enfermo basándose en los siguientes puntos. Número 1. El paciente tiene derecho a una atención cuidadosa y respetuosa. 2. Tiene derecho a obtener información objetiva, completa y actualizada sobre su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 3. Tiene derecho a recibir del médico la información necesaria para consentir o autorizar cualquier procedimiento de cirugía, excepto en estados de urgencia en los cuales el cirujano toma la decisión. 4. Tiene derecho a rechazar el tratamiento y a ser enterado de las posibles complicaciones que esto implica. Número 5. Tiene derecho a las consideraciones acerca de su intimidad. 6. Tiene derecho a que su expediente clínico se trate en forma confidencial. 7. Tiene derecho a que el hospital atienda su solicitud de servicio. 8. Tiene derecho a rehusarse a participar en proyectos de investigación. 9. Tiene derecho a obtener información sobre la relación de su hospital con otros hospitales. 10. Tiene derecho a una atención continua. 11. Tiene derecho a recibir información y explicaciones sobre el estado de su cuenta. 12.
Tiene derecho a conocer el reglamento del hospital. Ante todo, una buena relación médico-paciente evita muchas confusiones y dolores de cabeza para ambas partes. Entre esto, cabe aclarar que el paciente tiene derecho a conocer a fondo si alguna parte o región de su organismo será extirpada, incapacitada, mutilada o bien afectada de alguna manera. El médico puede solicitar la presencia de un familiar a la hora de explicar al paciente el procedimiento quirúrgico, sus alcances, posibles complicaciones, pronóstico y explicaciones de vida y función de los aparatos, sistemas u órganos que van a ser intervenidos. El paciente debe reconocer las ventajas y desventajas de someterse al tratamiento quirúrgico. Debe decidirse y solo después de tomar esta decisión se le puede pedir su consentimiento escrito. Dicha autorización es una protección legal para el equipo quirúrgico, pues existen lineamientos académicos y certificaciones para ejercer la profesión médico-quirúrgica y la especialidad correspondiente. También constituye una protección para el equipo médico y el hospital que el paciente otorgue, en pleno uso de sus facultades y capacidades mentales, su consentimiento por escrito para efectuar el procedimiento quirúrgico y la anestesia de elección. A su vez, para el paciente constituye una protección contra procedimientos no autorizados, aunque después deben contemplarse posibles complicaciones transoperatorias que en ocasiones modifican el plan quirúrgico inicial. En caso de minoría de edad del paciente, el consentimiento será firmado por uno de los padres o por el tutor legal. Si es analfabeta, pondrá su huella digital. En caso de pacientes inconscientes o en estado de ebriedad, firmará el familiar responsable y en ausencia de estos podrá autorizar el directivo del hospital en turno cuando se trate de una urgencia quirúrgica.